El día de hoy me es un placer presentarles a una maestría en pedagogía y una maestría en desarrollo de competencias docentes. Actualmente es estudiante de doctorado en educación. Trabajó como docente en educación básica y actualmente es asesor técnico pedagógico en la Dirección de Investigación Educativa en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Es integrante de la Academia Estatal de Matemáticas y del Comité Estatal de Evaluación Académica del Estado de Hidalgo. Tiene experiencia en el diseño de cursos y talleres sobre estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas en educación básica y el diseño de prototipos de materiales manipulables. Es tallerista y ponente en espacios nacionales e internacionales. Además, es autor de libros como Ludoteca Interactiva de Matemáticas, Cálculo Mental para primaria y secundaria, Comprende y aprende matemáticas jugando en preescolar, el cual se encuentra actualmente en edición. También participó como autor en el Departamento de Matemáticas en el material curricular de apoyo de planificación didáctica de primaria de primero a sexto año. Pues sin más por el momento le doy la bienvenida y le cedo el micrófono, maestra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues nuevamente, una vez más, vamos a compartir este espacio con ustedes sobre el trayecto formativo, la enseñanza de la geometría, y vamos a trabajar la continuación de lo que fue la primera parte de este trayecto, y es comparación de distancias mediante el uso de un intermediario que corresponde al nivel de preescolar. Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio. Ya anteriormente habíamos trabajado un espacio correspondiente a este aprendizaje esperado, y bueno, vamos a dar continuidad, darle el seguimiento de lo que corresponde al mismo. Tenemos nuestro objetivo que ya anteriormente lo habíamos trabajado, y es compartir a los participantes estrategias didácticas que apoyen la comparación de distancias mediante el uso de un intermediario para la mejora del aprendizaje en preescolar. Maestros, les pido por favor que si se pueden levantar de su lugar y traigan algún objeto, por favor, el que ustedes gusten. El que ustedes gusten. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver, ¿ya lo tienen? Maestra Claudia, si me ayuda a observar si ya lo tienen. Pero recuerda que debes llamar a gracias. Bueno, ahí veo a la maestra Claudia que ya tiene alguna, no aprecio bien qué cosa es, pero veo como que es un animalito de plástico. Sí, es un cangrejito que ahorita me trajo mi niña. Sí, gracias, maestra. Bueno, pues ustedes tienen ahí con lo que ustedes pueden medir, y vamos a pasar al siguiente. Ahí tengan lo que recuperaron, el objeto que recuperaron. Y bueno, si recordamos que medir implica determinar el número de veces ¿sí? ¿Qué tenemos, que consideramos? El número de veces que una unidad está incluida en la medida del objeto. Y bueno, anteriormente ya habíamos visto esta parte de que era medir y todo lo que implicaba precisamente medir. Y bueno, recuperando parte de ello, vemos que para poder trabajar nosotros esta parte de lo que es la medida en preescolar, tiene ciertas etapas para su tratamiento. Y bueno, ¿cómo comenzar esta parte de la medición desde preescolar? Si bien es un aprendizaje esperado complejo, tenemos que introducir a los alumnos desde preescolar a este aprendizaje esperado para que posteriormente lleguen a primaria y puedan
transcurrir a secundaria. Y bueno, para comenzar este tratamiento, sería importante, ¿sí?, considerar el tamaño y su relación con lo demás. Asimismo, debemos de trabajar la conservación del tamaño de acuerdo a su ubicación, ya sea el acercamiento o alejamiento. Y algo que manejábamos, que platicábamos la vez pasada, es de esa importancia que tiene el trabajar conceptos dentro del lenguaje matemático desde preescolar. Y aquí vemos que aparece lo que es el acercamiento y el alejamiento. Y entonces, de esta manera vamos a trabajar lo que es la conservación del tamaño. También tenemos que recuperar la comparación de dos objetos de una cierta magnitud. Pueden ser objetos iguales o pueden ser objetos de tamaño diferente. Tenemos que también recuperar la comparación de dos objetos con un tercero como intermediario. O sea, tenemos dos objetos y de ahí vamos a ver, vamos a medir, ¿sí?, con un intermediario cuál es la distancia de uno a otro o la longitud. Tenemos que también recuperar la descomposición del tercer objeto como intermediario y también tenemos que trabajar esta parte de lo que refiere a el traslado como unidad. No siempre es posible comparar dos objetos superponiéndolos. En preescolar se da mucho de trabajar la superposición, sobre la sobreposición cuando trabajamos la comparación de dos elementos. Sin embargo, no siempre va a ser posible. Por lo tanto, ¿sí?, se tiene que utilizar una unidad y de ahí se va a desprender a lo que refiere a asociar un número. En este caso, si es posible, que ya va a ser de acuerdo a la medida del objeto en relación con la unidad. Entonces, estas son las etapas para dar ese tratamiento a lo que refiere la medida en preescolar. Pero bien, esa medida, ¿qué implica, maestros? Implica que nosotros como docentes, como educadores de preescolar, tenemos que utilizar para poder trabajar con los niños esta parte, tenemos que hacer uso o tenemos que desarrollar actividades que consideren el tanteo, ¿sí?, el tanteo, para que ellos puedan ver de esta manera, medir una cosa con otra, con relación a otra, a través del tanteo con cierta otra cosa, un intermediario. Entonces, también implica la cuantificación de fenómenos del entorno. ¿Qué quiere decir con ello? Que tenemos que nosotros también ver lo que hay en nuestro alrededor, ver lo que hay en el contexto del alumno. Tenemos que utilizar un lenguaje apropiado. Ya mencionaba hace rato, utilizar conceptos que nos van a fortalecer para el trabajo de la medida. Así como también tenemos que ir reconociendo que hay o que existen diversas unidades de medida. Y bueno, aquí en preescolar vamos a trabajar con las convencionales, no arbitrarias. Ya posteriormente en primaria, secundaria, bueno, ahí sí ya utilizamos las unidades de medida formales. Entonces, esto es lo que implica el trabajar con preescolar. Y bien, dentro de lo que ya mencionaba, que tenemos que recuperar ciertos conceptos para poder trabajar la medida y en especial lo que refiere a la longitud, algo que se recupera dentro de ese lenguaje y que ya lo habíamos estado trabajando es precisamente esta parte de lo que refiere al ancho y que incluye al angosto. Si nosotros vemos ahí una imagen, tenemos ancho y angosto.
También tenemos que trabajar con los niños de preescolar y estar retomando esta parte de lo que es el espesor, lo que refiere al grosor, al grueso, al delgado, y eso nos va a permitirlo trabajar, como ustedes pueden observar, con el famoso material bloques lógicos. ¿Por qué? Porque ese material precisamente contiene piezas que tienen esas características, grueso, delgado. Entonces, eso nos permite trabajar lo que refiere al espesor. También tenemos que trabajar mucho con los alumnos para poderlos llevar, para poderlos inmersionar a lo que es la longitud, lo referente a alto y bajo. Y si podemos observar aquí, tenemos en la imagen con referente 3 sillas de diferente tamaño y están ordenadas de la más baja a la más alta o de la más pequeña a la más grande. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que trabajar algunas actividades que sean observables por los niños para que ellos puedan distinguir, para que ellos puedan identificar cuál es la más alta, cuál es la más bajita, y entonces de esta manera poder ir desarrollando esa habilidad. También pues, tenemos que trabajar en la longitud, lo que refiere a largo y corto. Entonces, tenemos que también ver qué actividades van a contribuir para poder trabajar esta parte de largo y corto, que es muy importante. Entonces, vean cómo esta parte de lo que corresponde al ancho, al espesor, al alto, al largo, nos refiere o nos lleva a poder desarrollar lo que es la habilidad de trabajar con la medida. Y bueno, por último, aquí también nos lleva a la medida a tener que trabajar lo que es la profundidad. Pero la profundidad, si nos damos cuenta, este concepto nos lleva a primaria, a secundaria, y este concepto se va a desprender de lo que refiere a alto o bajo. Entonces, una vez que nosotros trabajamos alto y bajo, podemos ya trabajar lo que refiere a profundidad. Entonces, si nos damos cuenta y observamos esta parte, en preescolar nos corresponde lo que es ancho, angosto, espesor, grosor, grueso, delgado, alto, bajo, largo, corto. Eso es lo que estaríamos trabajando con lo que refiere a preescolar. De esta manera podemos nosotros ver cómo, ¿sí? Cómo con los niños de preescolar tenemos que buscar actividades que nos permitan desarrollar, propiciar estas habilidades para que haya esa fortaleza en lo que refiere a la medida. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos trabajar con lo que refiere a medida? Bueno, vamos a trabajar distancias entre objetos y entonces esas distancias entre objetos lo podemos trabajar con una actividad muy conocida que es el cubilete. Pero bueno, el cubilete adaptado de acuerdo a las características de los niños. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos precisamente una imagen del cubilete y lo que corresponde, si ustedes pueden ver, que son 3 círculos y nosotros necesitamos también, ya sean dados de colores, fichas de colores, semillas, piedritas, a modo de que los niños o los jugadores tengan piezas diferentes para que puedan trabajarlo. Una vez que ya tenemos ese material, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con los niños? Pues este juego del cubilete les va a permitir desarrollar la motricidad fina, les va a permitir desarrollar habilidades para medir por comparación, para poder medir.
por comparación. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer de la siguiente manera. Una vez que los niños ya están, los integramos en equipo, bueno, va a depender mucho de cómo docentes pensemos o queramos que sea el número de integrantes por equipo para poder jugarlo. Y bueno, lo recomendable siempre es que sean 3 niños. ¿Para qué? Para que haya más armonía, para que haya la participación sea más activa, ¿sí? Entonces, si vemos aquí, nosotros tenemos nuestro cubilete y tenemos ahí unos dados o unas fichas que nosotros le llamamos por cada participante. Aquí son 3 participantes los que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A cada niño se le da su pieza, su ficha, y le pedimos que nosotros ya tenemos trazado, ¿sí? Le decimos que ya tenemos trazado en unas hojas, les damos en hojas los 3 círculos. ¿Para qué? Para que ahí ellos puedan jugar. Y una vez que ya tienen ellos sus piezas, entonces sus fichas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les pedimos a los niños que cada uno va a lanzar su ficha hacia los círculos. Los va a lanzar su ficha y vamos a ver dónde cae su ficha. Y así, los 3 niños en este caso lanzan su ficha, vemos en qué posición cae y bueno, aquí vamos a pedirles a los niños que observen. También les había estado comentando que la observación es muy importante en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque de la observación es donde van a generar también ellos su aprendizaje. Por lo tanto, una vez que ya tienen o que ya cayeron las fichas en el cubilete, ahora de lo que se trata es de que nosotros les vamos a pedir a los niños que vean, que observen cada uno en dónde cayó su pieza, su ficha. ¿Para qué? Para que ellos hagan referencia a en qué posición quedaron a partir del centro del cubilete. Por lo tanto, les tenemos que decir a los niños que tienen que expresarse, ¿sí? Que tienen que expresarse de acuerdo a la medida, de acuerdo a la distancia que hayan quedado del centro, ¿sí? Por lo tanto, ellos tendrán que expresarse. Hay menos distancia que, hay más distancia que, hay tanta distancia como. Entonces, podemos observar que quien cayó, ¿sí? Quien cayó más cerca del centro es el jugador A o el 1, el primer jugador que lanzó. Y podemos observar que en este caso el siguiente va a ser el más cercano al centro, va a ser el jugador C o el jugador 3. Y podemos ver que el más alejado que quedó del centro es el jugador 2 o el segundo jugador. Y entonces podemos ahí relacionarlos que hay tanta distancia como, hay más distancia que, hay más distancia o tiene más distancia el jugador, el segundo jugador, que el jugador A. O bien también el jugador A tiene menos distancia que el jugador C. Y de esa manera los niños podrán ir familiarizándose con esta parte de las distancias, pero esto va a ser a través de la observación, maestros, de la observación. Es algo que tenemos que trabajar. Yo repito mucho que tenemos que trabajar mucho con los niños desde pequeñitos esta parte de lo que es la observación, y de esta manera podremos ir fortaleciendo lo referente a la medida. Y entonces esta es una actividad
que me parece muy interesante y que nos ha dado resultado con los niños de preescolar. Anteriormente lo hacíamos de manera presencial. Esto, bueno, si aún todavía no regresamos al aula, bueno, tendremos la oportunidad de que los padres de familia lo puedan trabajar con los alumnos. Recuerden que algo que también hemos estado refiriendo es que precisamente tenemos que llevar a los niños de lo concreto a lo abstracto. Y entonces el juego es esa parte, ¿sí? Es esa parte que va a propiciar, que va a generar, que va a ser el conducto de la construcción del aprendizaje en los niños. Entonces, es importante que sigamos retomando juegos, que sigamos retomando, que sigamos enviando este tipo de actividades a los niños para trabajarlas, para desarrollarlas en casa con su familia o bien trabajarlas con sus hermanitos, con sus familiares. Ahora bien, ¿qué otra actividad, maestros, podemos trabajar con relación a esta parte de la medida? Bueno, pues también podemos trabajar lo que se refiere a pasitos. Y algo que tenemos que ver es de que si estamos enviando actividades para que las trabajen en casa, tenemos que mencionarles que hay que mandar actividades donde utilicen materiales que tengan a su alcance, que tengan a su alrededor, que tengan en casa, ¿sí? Para que los niños... Se me olvidaba lo de matemáticas. Entonces, Lo mío. aquí lo que necesitamos es que tengan una mesa, una silla. Es decir, estos materiales ellos pueden utilizar cualquiera otros. Sin embargo, este es un solo ejemplo, es una sola propuesta para que veamos cómo lo podemos trabajar. Se coloca la mesa, si está la mesa en su lugar, ponemos la mesa, ya sea que la alejemos, ya sea que la acerquemos a donde está el niño. Y entonces lo que le vamos a pedir al niño, lo que le vamos a preguntar al niño es ¿de dónde está más cerca la mesa? De ti, en este caso. ¿Está más cerca la mesa de ti o está más cerca la silla? ¿Cuál está más cerca de ti? ¿La mesa o la silla? Y entonces el niño tendrá que en un primer momento decir cuál está más cerca o más lejos. Posteriormente se le pide que se cuente con pasitos. El hablar de pasitos quiere decir que son pasos cortos, ¿sí? Pasos cortos. Y entonces, desde donde está él, que cuente cuántos pasos da hacia la mesa, cuántos pasos da hacia la silla. Y entonces, él ya, por el número de pasos, él nos podrá decir de dónde está más cerca o de dónde está más lejos, ¿sí? De la mesa o de la silla. Y también aquí ya podemos involucrarlo a que él nos diga qué distancia es mayor. Si la distancia que está de donde él está hacia la mesa o desde donde está hacia la silla. Ahí podemos apoyarlo y podemos trabajar el número de pasos que dio. ¿Sí? Estas actividades están trabajadas para el tercer grado de preescolar, ¿sí? Para el tercer grado de preescolar, porque aquí es donde ellos ya trabajan, ya desarrollan el conteo, entonces ya tienen esa habilidad, por lo tanto, ellos ya podrán hacer esta comparación, maestros, ¿sí? Esta comparación. Y esta es una actividad que les menciono, lo pueden hacer con cualquier otro objeto que tengan en casa, en la sala, en el patio, ¿sí? En el patio, y no únicamente él lo puede trabajar solito, coordinado con sus papás, sino que también lo pueden hacer en familia, y entonces aquí
ya si nos damos cuenta, si lo trabajaran en familia, pues ya va a haber más armonía, ¿sí? Y si ya estamos en el aula, bueno, de igual manera lo trabajamos y en lugar de ser solamente un participante, podemos poner a 3 niños, 4 niños, 5 niños y que ellos, dependiendo el número de pasitos que dé cada uno, pues nos va a poder decir esta parte de quién tiene mayor distancia hacia la mesa, hacia la silla, ¿sí? Entonces, ya aquí las actividades que ustedes desarrollen, las adaptaciones que ustedes hagan, ya va a depender mucho de su creatividad, de su imaginación, de cada uno de ustedes, para poder trabajar, para poder desarrollar, para poder aplicar esta actividad. Posteriormente, también podemos trabajar, ¿sí? Podemos trabajar esta otra actividad que refiere a vamos a medirnos. ¿Y en qué consiste esta actividad? Bueno, ¿qué necesitamos primero para trabajar la actividad o el juego? Vamos a medirnos. Bueno, aquí lo que requerimos es precisamente figuras de papel o de foamy, ya sea una jirafa, un payaso, un árbol, lo que ustedes tengan en su imaginación, en su creatividad, ¿sí? Podemos trabajar también, tenemos que tener chinchetas de colores o bien pegatinas, o bien también podemos trabajar con plastilina. ¿Para qué? Para lo siguiente. ¿Qué habilidades vamos a desarrollar? Bueno, dentro de ello vamos a trabajar lo que es la motricidad fina, la capacidad de medir por comparación, desarrollar esa habilidad de medir por comparación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ustedes observan ahí que yo lo que tengo es una imagen de un árbol. Vamos a trabajar con esa figura que corresponde al árbol. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar el árbol en la pared y vamos a invitar, vamos a pedir a los niños que se midan entre ellos, ¿sí? Que se midan entre ellos y que vayan poniendo una marca en este caso en el árbol. Y posteriormente vamos a pedirles que hagan esa comparación, una vez que ya pusieron las marcas, que ya se midieron, que hagan esa comparación, ¿sí? De quién es el más alto, quién es el más bajo entre ellos. Y entonces, si ustedes observan, ¿sí? En la imagen tenemos, yo puse un nombre, que Ana es más alta que Jorge, ¿sí? Que Ana es más alta que Jorge. Y bueno, a simple vista, como Ana trae el molote, pues vamos a pensar que sí, por el molote, pero si nos damos cuenta, la medida está hasta su cabeza. Entonces, aquí es donde tenemos que también llevar a los niños a que observen, maestros, a que observen, que sean observadores, ¿sí? Que sean observadores. ¿Por qué? Porque ellos van a darse cuenta, ¿sí? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más bajo? Podrán ellos determinar esa parte, quién es más alto, quién es más bajo. Y si se dan cuenta, estamos nosotros trabajando esos conceptos dentro del lenguaje matemático, alto y bajo. Y entonces eso, ¿sí? Nos va a llevar o va a contribuir a propiciar, a fortalecer lo referente a trabajo de medida. Ahora bien, vamos a ver qué otra actividad podemos trabajar con sobre esta parte de las medidas, y precisamente vamos a trabajar lo que es la conservación, ¿sí? La conservación de longitudes. ¿Y qué vamos a hacer con este trabajo de la conservación de longitudes? Bueno, para ello tenemos que necesitamos un material, y dentro de ese material vamos a trabajar lo que se refiere
necesitamos 6 tiras de plastilina. Está la plastilina y le vamos a hacer rollito, rollito, rollito y necesitamos 6 tiras, pero de tamaño que sean iguales o bien podemos utilizar también el papel crepé. El papel crepé, cortamos tiras, las hacemos rollito también y bueno, vamos a tener nuestras tiras de papel crepé. Necesitamos en una hoja también trazar 2 líneas, una línea recta y una línea ondulada, pero que tengan el mismo tamaño de largo, ¿sí? En cuanto sea el largo. ¿Qué vamos a trabajar o qué vamos a desarrollar ahí? Vamos a propiciar el desarrollo de la motricidad fina. Vamos al igual a medir por comparación. Vamos a propiciar, vamos a fortalecer, vamos a ir propiciando esa medida por comparación. ¿Y en qué consiste esta actividad? Bueno, ya que tenemos nuestro material, vamos a organizar a los alumnos a trabajar por equipo, ¿sí? Una vez que ya los organizamos por equipo, bueno, vamos a hacerles entrega. Digo que también esta actividad la pueden trabajar de manera individual. Se entrega 2 tiras de papel o de plastilina y se colocan sobre la mesa o bien en el piso, dependiendo de dónde estén trabajando. Se invita a que observen y que manipulen las tiras. Ahora bien, se pregunta, se cuestiona a los niños si tienen el mismo largo, o cuál es más larga, o cuál es más corta. Y entonces, pues, ya les mencionaba, tienen la misma, son del mismo tamaño, tienen el mismo largo, maestro. Ya que ellos mencionan, ya que ellos pueden identificar, ya que ellos observaron esta parte, bueno, posteriormente se les entrega a los niños una hoja donde están trazadas las 2 líneas, ¿sí? Las 2 líneas que ya les había mencionado en el material, tanto la línea recta como la línea que tiene ondulaciones, ondulada. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Se pide a los niños que van a que peguen, ¿sí?, las tiras de papel o de plastilina sobre las tiras trazadas, sobre las líneas pintadas en la hoja. Entonces, las van a pegar, ¿sí? Las van a pegar. Y entonces tenemos que ahí cuestionar a los niños cuál de las líneas ha sido o es la más larga y cuál es la más corta. Cuando ellos pegan esas 2 tiras de papel, ¿sí?, o de plastilina sobre las líneas trazadas en la hoja, se van a dar cuenta que en la línea ondulada, ¿sí?, que en la línea ondulada no les alcanzó su tira de papel. Y entonces ahí tenemos que tenemos que propiciar la observación en ellos para que ellos puedan, ¿sí?, para que ellos puedan responder a los cuestionamientos que les hagamos, ¿sí? Que les hagamos. ¿Cuál es la más corta? ¿Cuál es la más larga? ¿Por qué es la más corta? ¿Por qué es la más larga? ¿Sí? ¿Por qué es la más larga? ¿Por qué alcanzó? ¿Por qué no alcanzó la tira de papel para cubrir toda la línea? Dependiendo de la que ustedes quieran preguntar, cuestionar, ¿sí? La línea recta, ¿sí la lograron cubrir? La línea ondulada, ¿la lograron cubrir? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Esa parte, maestros, es fundamental. Ya les mencionaba la vez pasada que es fundamental. ¿Por qué? Porque son cuestionamientos que van a permitir, nos van a llevar, que van a orientar a la
al desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico. Entonces, ahorita es lo que tenemos que trabajar mucho, esa parte de pensamiento crítico. Y entonces, a través de los cuestionamientos, de diferentes cuestionamientos que nosotros vayamos haciendo con los alumnos, nos va a ir generando, propiciando ese desarrollo, maestro, de pensamiento crítico. Y entonces nosotros vamos a poder ir conduciendo a los niños a que sean críticos. Ahora bien, esta es una de las actividades que podemos trabajar para lo que refiere a la conservación de longitudes. El por qué y el por qué sí y el por qué no. Ahora bien, también podemos trabajar esta parte de las longitudes a partir de mensajes. Y dirán, ¿cómo? A partir de mensajes. Bueno, es una actividad, van a ver el por qué a partir de mensajes. Para trabajar esta parte de lo que son las longitudes, vamos a necesitar nosotros lápices, pinceles, tijeras, tiras largas de periódico de 2 centímetros de ancho, 2 tiras de cartón de 2 centímetros de ancho, una debe de medir de largo 10 crayolas y la otra 8 pinceles y se colocan en sobres. ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Qué habilidades vamos a poder ir fortaleciendo? Bueno, al igual la motricidad fina, la capacidad de medir por comparación. Y bueno, ¿en qué consiste esta actividad? Longitudes a partir de mensajes. Si ustedes se dan cuenta, necesitamos lo que son tiras de periódico. Y estas tiras de periódico, bueno, ¿qué se hace con ello? Primero, se dice que se pega un sobre que contenga una de las tiras. Vamos a pegar un sobre donde nosotros, en el lugar que nosotros queramos, un sobre que contenga una de las tiras, la que ustedes elijan. Y bueno, una vez que ya se pegó, lo que hacemos es invitar a los niños a que tienen que construir una tira de periódico igual como la que está dentro del sobre. Y entonces nosotros les vamos a decir cuáles son esas características de esa tira que está dentro del sobre. Y entonces ellos tendrán que construir su tira utilizando las tiras de periódico de acuerdo a lo que ya les mencionamos. ¿Sí? En este caso, si nosotros se les menciona que nuestra tira que está en el sobre mide 6 crayolas, bueno, ellos tendrán que construir su tira, ¿sí? Con el periódico, con las tiras del periódico, y utilizando sus crayolas, van a ir construyendo su tira, a modo de que cuando ellos logren ya recuperar el tamaño que corresponde a sus 6 crayolas, pues ahí podemos nosotros podemos observar conjuntamente con ellos qué equipo o qué niño logró realmente construir su tira de periódico con el tamaño de las 6 crayolas. Y entonces aquí vamos a ver que el niño que haya construido esa tira del mismo tamaño o casi al igual que el tamaño que tienen las 6 crayolas, es el equipo que va a ganar. Y entonces aquí vamos a poder ver que los niños tendrán que observar, ¿sí? que observar en los diferentes equipos también qué equipo fue el que sí logró tener el tamaño de las 6 crayolas, quién estuvo
a quién le faltó, cuánto le faltó. Y entonces aquí esa parte ya vamos viendo qué estamos haciendo o estamos comparando, ¿sí? Comparando lo que corresponde a la tira del periódico con el tamaño de lo que corresponde a las 6 crayolas, maestros. Entonces, es una actividad también muy dinámica porque los niños, a pesar de que trabajan con lo que corresponde a la comparación, también ellos van a trabajar lo que son otras habilidades. Y habilidades cuando están pegando, cuando ellos están retomando sus tiras del periódico, están trabajando también el conteo, ¿sí? Trabajan también el conteo. Y entonces vean que también son actividades que están contribuyendo para el desarrollo del pensamiento matemático. Algo que también nos lleva más allá de lo que se refiere únicamente a nuestro aprendizaje esperado. Entonces, esta es otra de las actividades, maestros. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver. Algo que se tiene y que se recomienda, maestros, es de que para nosotros trabajar esta parte en preescolar con los niños, es de que en cada uno de los juegos que nosotros o de las actividades que nosotros trabajemos con ellos, es necesario darles oportunidad, permitir que sean los niños quienes realicen las anotaciones, quienes realicen los comentarios en cada una de esas actividades. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a darles la oportunidad de que ellos sean los que crean, construyan su conocimiento. Vamos a permitirles también que generen la reflexión, vamos a propiciar la generación de la reflexión de los niños a través de cuestionamientos, y cuestionamientos como ya les mencionaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hiciste para llegar a ese resultado? ¿Crees que si utilizas otro objeto al medir los resultados cambian? ¿Por qué? Esto es bien importante, esto de los cuestionamientos, esto de las preguntas. Ya les mencionaba anteriormente, ¿sí? Hay que estar en cada actividad, en cada juego, no cerrar, no llegar a únicamente al término de la actividad sin cuestionamientos. Es importante que retomemos, que realicemos ciertos cuestionamientos, maestros, profundizar en ellos. Ahora bien, también algo que se recomienda, maestro, es que todos los juegos pueden ustedes repetirlos tantas veces sea necesario, tantas veces lo deseen, incluso pueden ustedes realizarlos de acuerdo a la gradualidad de la complejidad. Eso ustedes lo pueden hacer más complejo de acuerdo a lo que ustedes quieran, de acuerdo a las características de su grupo, de acuerdo a sus necesidades, maestros. Y lo mismo, las variantes ustedes las van a trabajar desarrollando su creatividad, tanto de ustedes como en los niños. Además, otra situación también muy importante, que ustedes van a utilizar materiales que tengan a su alrededor, materiales que tengan en su contexto, maestros, ¿sí? Muchas ocasiones decimos, es que no tenemos material, no tenemos dónde comprarlo. No, utilicemos lo que tenemos a nuestro alcance, utilicemos lo que tenemos en nuestro alrededor. Ahora bien, nunca dejar de lado, maestros, nunca olvidar que el juego es el vínculo para el aprendizaje, y que así como se está refiriendo, nos lo retoma nuestro programa de estudios, ¿sí? Nuestro programa de estudios. Por lo tanto, tenemos que trabajar en preescolar con los alumnos a través de juegos. Eso es relevante, maestros, ¿sí? Entonces, estas son algunas recomendaciones que se dan para trabajar este aprendizaje esperado.
Ya les mencionaba, es un aprendizaje donde esta parte no es sencillo, es complejo trabajarlo con los niños, que sin embargo tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar estrategias, tenemos que buscar actividades que nos permitan, ¿sí? Que nos permitan desarrollar, que nos permitan construir en ellos dicho aprendizaje, ¿sí? Bueno, pues ahora sí, si tienen alguna pregunta, algún comentario, maestros. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? Parece que estamos muy bien, maestra. Dice aquí profesor Manuel que todo está muy claro. Le dan las gracias. Estuvo fenomenal. La maestra Elizabeth comenta que el cuestionar es un elemento súper valioso. Pregunta la maestra Juana que qué vamos a hacer con el objeto. ¿Perdón? ¿Cuál era la intención del objeto que solicitamos en un inicio? Ya, vamos a ver. Tienen su objeto ya ahí ustedes. Para cerrar, sí. ¿Tienen su objeto? Sí. Veo que la maestra Imelda tiene un cubo y un cubo grande, ¿sí? Sí. Les pido que ustedes están sentados, me imagino que tienen una mesa, un escritorio ahí con ustedes, ¿sí? Que midan su escritorio con ese objeto que tienen. Vamos a ver. La maestra Claudia tenía un cangrejo, la maestra Imelda tiene un cubo, la maestra María Guadalupe no alcanzo a ver qué tiene. Muy bien. Ya, mi escritorio mide 9 cangrejos y una tenaza. 9 cangrejos, maestra. Sí. Muy bien. ¿Está pequeño su escritorio? Sí, está muy pequeñito. Ok, muy bien. Maestra Imelda. Sí, mi escritorio mide 12 cubos, o bueno, el largo de uno de sus lados. Utilizando nada más una cara, uno de los lados. ¿Cuántos mide, dice maestra? 12. Y mide 12, muy bien. Mide 10 por 10 por 10. ¿Alguien más midió? La maestra mide mi mesa. La maestra Narcisa Campos tiene una 6 hoja, rectángulos. ¿verdad? 6 rectángulos. 6 rectángulos, la maestra Lupita. Muy bien, maestra, gracias. La maestra Campos. Viene siendo como un panfleto, un volante que me dieron, y es cuatro volantes y una tercera parte de 4 1/3. Maestra Patricia, está silenciada. Perdón. Se desactivó su micrófono. Perdón, en el caso de la maestra Campos, ella fue la que nos dijo de los anuncios. Maestra, usted nos dijo que una tercera parte. En el caso de los niños de preescolar no nos van a mencionar que es una tercera parte. ¿Cómo nos mencionan los niños, maestra? Un pedacito. Un pedacito. Muy bien. ¿Alguien más? Maestra Briselda. La mía midió 14 por 7 juguetes. Es un gatito, ¿verdad? Sí. Muy bien. Es un tigre. Es un tigre. Ok. Gracias, maestra. Si nos damos cuenta, cada quien tiene un número determinado. ¿Por qué? Y son diferentes. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño de cada uno que tenga su mesa. Va a depender también del tamaño del objeto con el que estén midiendo, ¿sí? Con el que estén midiendo. Y entonces aquí es donde podemos también trabajar, recuperar con los niños ese lenguaje, maestros. Les pedí el objeto principalmente para que ustedes se levantaran de su lugar, ¿sí?
para ello, para que tuvieran movimiento, maestros. Bueno, pues, ¿alguien más tiene algún otro comentario? ¿No? Si no hay otro comentario, estamos cerrando la actividad y regresamos en 1 hora con ustedes para continuar. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Patricia. Y nos vemos en un ratito más. Claro que sí. Sí. Gracias, maestros. Gusto trabajar con ustedes. Igualmente, maestra. Gracias, gracias. Gracias. Maestra, gracias.